Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo están todos? Les saludo una vez más, Jason Carmona, pastor de la Iglesia Centro de Avivamiento Jepsibá. Quiero bendecir su vida una vez más, quiero compartir con usted algo hermoso que Dios ha puesto en mi corazón, algo que puede cambiar nuestra vida, algo que puede sostener en momentos difíciles, amén, en estos tiempos que estamos viviendo como nación, como individuos, pero recordando que Dios está con nosotros. Siempre ha sido parte de mi mensaje, recordarle al pueblo que Dios está contigo, recordarte que Dios no te ha abandonado, que su mano seguirá estando a tu favor. Amén. Su diestra no te soltará, iglesia, o todo aquel que me escuche por primera vez, le bendigo y le recuerdo que Dios es bueno, que no importa cuánto esté sucediendo, no importa cuántas cosas estén pasando alrededor, siempre la mirada de Dios está fija en aquellos que han decidido volver su corazón a Él. Amén. Aquellos que han decidido mirar hacia el monte. Aleluya, como dice el Salmo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Amén. Así es, siempre alzando nuestros ojos hacia aquel lugar hermoso, recordando que Dios está con nosotros. Así que nuevamente le saludo, le bendigo en el nombre de Jesús y le cuento que este será un tiempo especial. Estamos domingo 19 de julio del 2020. Amén. Ya llevamos un tiempo avanzado desde que hemos estado haciendo transmisiones vía internet, grabando videos, teniendo canal de YouTube, subiéndolo al Facebook, esperando que llegue a mucha gente, amén. Así que quiero pedirle una vez más que tengamos un tiempo para agradecer a Dios, amén, para bendecir al Señor desde ya. Así que cierra tus ojos y desde ya dile: Señor, gracias. Una vez más, Señor, porque sé que tú no me has abandonado, sé que tú no me has dejado, Señor. Gracias, Padre, porque aún en la dificultad sé que tú has estado conmigo, sé que tú has estado con mi familia, Señor, sé que tu misericordia, Padre, no se ha terminado, sé que tu gracia sigue derramándose, amado Dios. Hoy te bendecimos, Señor, una vez más. Hoy entregamos el lugar primero de nuestra vida y de nuestro corazón al Rey de Reyes. Hoy, Señor, nos quitamos toda capa, Señor, de afán, de temor. Hoy nos quitamos toda capa, Señor, de necesidad, Padre mío, de falta de amor, de tantas situaciones que han venido, Padre nuestro, sobre nuestra vida. Hoy nos deshacemos de toda capa sobre nosotros, de toda dureza en el corazón. En el nombre de Jesús, hoy quitamos de nuestros ojos, Señor, toda venda, todo aquello que nos haya estado obstaculizando para ver, Señor, tu mano operando a mi favor, operando a favor de mi casa, todo aquello que haya estado trayendo mentiras, Señor, el enemigo, trabajando, Señor, en contra de lo que tú estás haciendo en mi casa, en mi familia, en mi pueblo y en esta nación preciosa en Costa Rica, Señor. Hoy bendecimos esta tierra. Hoy declaramos, Señor, una vez más que Jesús es el Señor de esta tierra. Hoy declaramos que Jesús es el Señor del cantón de Garabito. Hoy declaramos, Señor, una vez más a los cuatro vientos, que la gracia y el favor de Dios, Señor, están sobre todos aquellos que han decidido poner a Jesús como Señor y Salvador, como puente entre el hombre y Dios. Hoy declaramos, Señor, salvación para cada rincón de esta tierra, lo que ya ha sido establecido por Dios en tu palabra. Hoy venimos pregonándolo los cuatro vientos, Señor. Padre mío, que el Espíritu de Dios alcanzará cada rincón de esta tierra y se levantarán los llamados, los escogidos, aquellos que digan: yo soy de Dios, yo soy de Jesús, yo estoy preparado, yo entrego mi corazón. Todo aquel que diga: hoy me arrepiento de mi maldad, hoy me arrepiento de mi pecado. Hoy es tiempo, aleluya, de decirle al Señor: hoy me arrepiento de mi pecado, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho en contra de tu voluntad, Señor, en contra de tu establecimiento, amado Dios. Hoy pido perdón por mis pecados, por los pecados de la tierra. Una vez más, no importa cuántas veces se ha hecho, seguirá siendo necesario delante de Dios reconocer que la única fuente de salvación se llama Jesucristo, que la única fuente de sanidad se llama Jesús, que la única fuente de agua viva es Jesucristo, aleluya. Y así sanará la tierra. Padre, gracias una vez más.
por permitirnos, Dios mío, de una u otra manera alcanzar a las personas, de una u otra manera poder estar cerca, de una u otra forma, Señor, seguir el cometido que tú has establecido, amado Dios, para tu tierra, para tu pueblo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Aleluya. Una vez más quiero saludar a toda la visión de avivamiento para las fronteras, a toda la visión de levantando descendencia para Dios, a todo el pueblo en general, gente de Lagunillas, del cantón de Garavito. Amén. A todo aquel que quiera tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios, tener un tiempo para corregir algo en su vida, para perfeccionar algo en su corazón, para seguir adelante, para poner su mirada en el autor y consumador de la fe y decir, de aquí, de este tren no me voy a bajar, sino hasta que vea a mi Dios. Amén. Aleluya. Hasta que Él no venga o me llame a su presencia, es decir, el resto de nuestra vida. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, muerte para nadie ni nada, sino que así es como es el resto de nuestra vida, dedicarlo al Rey de Reyes. Amén. Y la palabra que yo quiero compartir con usted en este tiempo, yo le puse por nombre perfeccionando mi fe. Amén. Es decir, yo creo que todos en algún momento, pues nos hemos cuestionado a nosotros mismos, quizás hemos visto la necesidad de que nuestra fe tome un poco más de cuerpo, un poco más de carácter, un poco más de tamaño, podemos decir, o el término correcto que yo quiero usar esta tarde para hablarle a usted, hablarle a todo el mundo en general, que Dios ha puesto en mi corazón, es perfeccionar la fe. Amén. Y vamos a ver más adelante que no se trata de un invento, sino que es algo bíblico. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido una necesidad imperante siempre en medio de los hijos de Dios, o todo aquel que se acerca a Dios, de que su fe sea perfeccionada o aumentada, como acostumbramos decir. Amén. Así que yo quiero llevarlo de inmediatamente a la palabra, al Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, 23. Vamos a leer una historia increíble, un relato, amén, de algo que vive Jesucristo con sus discípulos en aquel entonces, amén, donde se puso a prueba por un instante, amén, la fe de ellos. Le dije 8:23 del Evangelio según San Mateo, amén. Él tiene como título Jesús calma la tempestad, amén. Aquí nos relata un poco acerca, es un relato un poco rápido acerca de algo que sucedió en aquel momento. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Oiga lo que dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Es decir, que morimos, que ya esto se va a acabar, esta situación nos va a llevar al fondo del mar, amén, o del lugar donde estuvieran, aleluya. Dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Entonces, a partir de esto, yo quiero tomar algunas conclusiones para que podamos ir un poquito desmenuzando la palabra y tomando algunas cosas importantes para el cometido que Dios tiene hoy para nuestro corazón. Lo primero es que Jesús estaban con ellos habían seguido a Jesús hasta aquel lugar. Punto primero, hoy la iglesia tiene que entender que Jesús está con nosotros, amén. Si hemos decidido seguirle, hemos decidido entrar en la barca, amén, y seguir a Jesús, aquel que todo lo puede. Yo quiero invitar a aquel que dice, bueno, ¿quién es ese? Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es el inamovible, amén, es el puente entre Dios y los hombres, es la salvación, es el camino, es la vida, es la verdad, amén, es la puerta, es el pastor, es el maestro, es la roca, la piedra angular, amén, es la filosofía, es la palabra, es el verbo, lo es todo, ese es Jesús. Aleluya, algo importantísimo es que Jesús está por encima de todo y de todos. Si aquellos habían decidido seguir a Jesús, Jesús estaba con ellos. Amén. Primer punto importante, a veces se nos escapa, ¿verdad? Dice, las olas eran enormes y atacaban, puede decir, o azotaban con violencia la barca. La palabra dice que aquellas olas cubrían la barca, literalmente dice así.
Dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En el 24 quiere decir que la situación era tan fuerte, era tan pesada, era tan terrible, podemos decirlo. Así, podemos ponerlo así. Era una situación tan terrible. Aquellas olas parecían derribar la barca. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido situaciones que parece que van a hundir nuestra casa, parece que van a hundir nuestra vida, parece que van a acabar totalmente con todo lo que tenemos y lo que creemos? Y lo más curioso de todo esto es que al final del verso 24 dice, pero él dormía. Quiere decir que Jesús estaba ahí tranquilo. No se había interrumpido su sueño, su descanso. Interesante, ¿verdad? No vamos a traerlo al día de hoy, porque Jesús está con nosotros, está en nuestro corazón. O tal vez podemos decir incluso, sí, que Jesús está con nosotros y reposa, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y curiosamente pueda reposar en tiempos donde parece que la barca va a ser estrellada contra el muro, contra la piedra, y va a ser despedazada. Y se va a ir todo al fondo del mar, se va a perder todo. Increíble situación, increíble escenario, pero Jesús dormía. Casi perecen en la tormenta. Otra conclusión importante, muy lógica, muy visible. Casi perecen, casi mueren en la tormenta. Hoy en día han habido situaciones que nos han llevado al borde. Nos han puesto en la línea, amén, nos han puesto en la línea donde ya quizás no damos más, donde ya no podemos más y decimos, bueno, de aquí si doy un paso más, voy a estar 3 metros bajo tierra muy pronto. Mas siempre hay que recordar esto. Jesús estaba con ellos. Es una de las primeras cosas que dice. Verso 23, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Verso 24 dice al final del verso, pero él dormía. Jesús estaba ahí, casi perecen. Que los discípulos corren y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos. Ahí se levanta un clamor delante del Señor. Increíble. Yo puedo imaginarme aquella escena de alguno de ellos gritándole, Jesús, estamos a punto de perderlo todo. Estamos a punto de morir en medio del mar. Estamos a punto de morir, a punto de hundirnos, ser destrozados junto con la barca, junto con la casa, junto con todo. Sálvanos, ten misericordia. Y la pregunta, lo más curioso de todo es que parecía que a Jesús no le preocupaba, porque él dormía. Amén. Él descansaba, él reposaba. Parece que había depositado una confianza en sus discípulos. Cuando Jesús se despierta, lo primero que les dice, ¿por qué temen? Ahí en el versículo 26, esa es la pregunta. No hubo un reclamo. ¿Por qué no le han hablado al viento? ¿Por qué no le han ordenado al viento? ¿Por qué no le han dicho a la naturaleza? ¿Por qué no han hablado al mar? ¿Por qué no han hablado a las olas? No, la pregunta de Jesús es ¿por qué están teniendo temor? Yo en una predicación había dicho, el detalle no es si tengo temor o no, porque eso es casi algo que está en nosotros. Es parte de nosotros. La situación es cómo reaccionamos al temor. Cómo reaccionamos cuando nos asustamos, porque yo no podría decirle a las personas no tengan temor. Podemos decirlo en un sentido de vence tu temor. Si me voy a explicar, podemos hablar en ese sentido, pero no en el sentido acusatorio. Si has tenido temor, si estás teniendo temor, no es digno de ti, no estás bien con Dios. No se trata de eso. Se trata de que no tengas temores, vence tu temor, dirige bien tu temor, reacciona bien ante tu temor. Amén. Recuerda que Jesús está en la barca, es una de las cosas más importantísimas. Jesús no reclamó por lo que hubiesen hecho, no, simple y sencillamente dice, ¿por qué temen? Después la exclamación o la conclusión de Jesús es, hombres de poca fe. Aleluya, hombres de poca fe. Los discípulos ya conocían el poder de Jesús. Algo increíble es que los discípulos ya habían estado ahí cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro.
cuando Jesús sana al siervo de aquel centurión, cuando Jesús sana a un leproso. Ellos habían estado ahí quizás en más escenarios de sanidad. Ya los discípulos, habían presenciado aquel sermón del monte que está ahí registrado en el libro de Mateo, que contiene las perlas hermosas o más hermosas que podemos encontrar, una de las más hermosas que podemos encontrar en toda la palabra. Amén. Ya conocían el poder, la autoridad de Jesús. Increíble, a veces podemos culparnos a nosotros mismos, como le decía en un principio, o frustrarnos porque ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy viendo? Si tengo un Jesús, si conozco a Jesús, pero me asusto, pero me debilito en la fe en algunos momentos. Yo no vengo a decirte, lo que quiero decirte no es que esté bien estar debilitado en la fe en todo tiempo. No. Hay que encender el fuego que aviva ese don, esa llama que está en nosotros. Amén. Y en todo tiempo. Aviva el fuego del don que está en ti, le decía el apóstol Pablo a su hijo, a su aprendiz Timoteo. Aviva el fuego del don que está en ti. Amén. Entonces algo importante es avivar ese fuego en nosotros. Pero tampoco es que es un pecado, tampoco está mal si nos hemos asustado, amén. Pero es tiempo de recordar, es tiempo de aumentar la fe, es tiempo de perfeccionar la fe. Increíble, no es que no tuvieran fe. Romanos 12:3, vaya conmigo ahí, corriendo al libro de Romanos 12:3, y vamos a leer lo que dice en Romanos 12:3. Lo que ha sido establecido conforme a la fe. Romanos 12:3. Conforme a la medida de fe, dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que Dios ha depositado fe en ti, fe en mí, fe en cada uno de los que estamos aquí. Porque sin fe, dice la misma palabra en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que el mismo Dios ha depositado en nosotros lo que a Él le agrada. Aleluya, algo importante es esto. Tú eres portador de lo que Dios ama, tú eres portador de lo que a Dios le agrada. La fe, conforme a una medida, no es que no la tengas, sino que es necesario perfeccionarla, es necesario ponerla en práctica. Aleluya. Lucas 17:5, vamos a ir corriendo. Lucas 17:5, hay una ocasión ahí en Lucas 17:5 que dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, hablando de fe. Y vea lo que les dice el Señor. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Jesús no les dice, bueno, voy a hacer esto y esto. Increíble. Jesús no les da una respuesta concreta. Aumentanos la fe, y Jesús les dice, bueno, si tuvieran una fe así, tan pequeña como un grano de mostaza, y hay miles de predicaciones de palabras que te pueden edificar conforme al grano de mostaza. Así que yo no voy a empezar a hablar del grano de mostaza. Yo voy a ir a otro título, yo voy a ir a otro lugar, yo voy a ir a otro versículo en la palabra, amén, que puede extendernos este tema, porque el mismo Jesús, entonces Jesús lo dejó incompleto el tema. No, Jesús no dejó incompleto el tema, ¿sabes por qué? Porque estos hombres caminaron 3 años, o quizás un poco más, con Jesús. Habían visto el poder de Dios, habían escuchado la autoridad de Dios, habían estado a la par del Hijo de Dios. Estos hombres conocían el poder de Dios. Estamos hablando en un momento un poco avanzado ya del ministerio. Ya habían visto bastante. Ya habían visto muchos milagros. Ya habían visto resurrecciones. Ya habían visto sanidades. Ya habían visto liberaciones. Ya habían visto multiplicación. Y ahora estos hombres le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Después de ver el poder de Dios. Después de ver las situaciones. Y esto es lo que quiero decirte. No te sientas culpable. No debemos sentirnos culpables. Le dije antes, Dios ha depositado en nosotros lo que Él ama, lo que Él le agrada, la fe. Como hijos, somos hijos de Dios y tenemos esa fe.
Amén, pero necesitamos perfeccionarla, necesitamos pulirla como el oro. Así que vamos a ir a la siguiente lectura para que entienda lo que quiero decirle. Así que vaya conmigo a Santiago 2.22. Vamos a ir a Santiago 2.22. Aleluya. Santiago está después del libro de Hebreos. Santiago 2.22. El título de hoy es Perfeccionando mi fe. 2.22 de Santiago. Dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Quiero aclarar algo. No ignoro, y sé que muchos no ignoran, que la fe tiene varias distintas facetas. La fe como medio de salvación, la fe como medio para ver la mano de Dios operar también, porque no estamos hablando de exactamente el mismo concepto en varias facetas. Amén. Es la fe como un fruto del Espíritu, incluso la fe como un don. Amén. Tiene muchas facetas la fe, pero en general podemos decir y podemos afirmar que para que la fe se aumente, para que la fe se afirme, se perfeccione, 2.22 de Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por eso el título de hoy es Perfeccionando mi fe, y dice el apóstol Santiago que se perfeccionó mediante las obras. Es decir, mediante el ejercicio o la aplicación práctica de la fe, de lo que yo puedo creer, de lo que yo puedo entender, de lo que yo puedo esperar de Dios, de aquello que Dios ha depositado en mí, que a Él le agrada, que a Él le ama. Amén. Como hijos. Aleluya. Dice, el futbolista solo mejora jugando y practicando. No podemos decir que la fe viene de la nada. Bueno, aleluya. La primera parte es que la fe viene de la palabra. La fe viene de la palabra. Esto está en Romanos 10. Aleluya. Voy a hacer una anotación por acá. Romanos 10. Hacemos una anotación por ahí y vamos a la palabra. Romanos 10. Diez 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primer punto cuando hablamos de ejercicio de la fe. Amén. Les decía antes, un futbolista puede decirse que no mejora sino jugando y practicando. Nadie aprende, por ejemplo, un oficio, una carrera que tenga una aplicación práctica, manual. Nadie aprende a soldar solo con teoría o viendo videos. Necesitamos aplicar. Amén. Necesitamos tirarnos al agua. Necesitamos tener la confianza para hacer las cosas así como Pedro. Así como Pedro puso su mirada en Jesús. Amén. En aquella ocasión donde decidió caminar sobre las aguas, aún sin saber qué era lo que estaba haciendo, dijo, yo voy a aplicar de manera práctica la fe. Tal vez no lo pensó así con estas palabras. Simplemente dijo, allá está mi Salvador, voy hacia Él. Voy a aplicar. Y se lanzó al agua. Al final se hundió, pero ya había caminado. Y yo creo que esto fue una experiencia que nunca tuvo que haber olvidado. Nunca tuvo que haber olvidado esta experiencia de lanzarse al agua. Amén. Ejercicio de la fe. ¿Cuál es el ejercicio de la fe? Les decía que en Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Punto número 1, porque esto no puede quedar por fuera. Hay dos cosas que he anotado por aquí que no pueden quedar por fuera a la hora de perfeccionar nuestra fe, y la palabra y la oración. Podemos hablar del ayuno y podemos hablar de un montón de temas más, pero primero quiero tener estos dos. Primero quiero decirle
Importantísimo, la base de la fe, del credo, la base de lo que hacemos, de nuestra vida, es la palabra y la oración. De ahí se desprenden un montón de prácticas más que tenemos, muchísimas. Pero las dos que yo quiero poner primero son eso, la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Importantísimo. Segundo, la oración. Vamos a ir al libro del apóstol San Judas. Ese libro es un libro de un solo capítulo que está justo antes de Apocalipsis. Es el penúltimo libro de la Biblia. 1:20. Se trata de la oración. Cuando queremos aplicar nuestra fe de una manera práctica, necesitamos orar. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Orando en el Espíritu Santo. Bueno, varias cosas hay ahí. Podemos decir la oración natural, o la oración que hacemos en nuestra lengua. Puede ir incluida también la oración en lenguas que usted puede hacer en su intimidad. Amén. Con el Espíritu Santo de Dios. La palabra dice que incluso hay gemidos indecibles que el Espíritu clama al Señor. Y eso está en la intimidad de cada uno. Pero el título principal de eso sería la oración. Amén. Porque se edifica nuestra fe. Porque cuando aprendemos a orar por el prójimo, amén, empezamos a aplicar la fe, empezamos a confiar en Dios. Cuando empezamos a orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por el vecino, y extendemos las estacas y empezamos a orar por aquel que quizás no es tan cercano. Empezamos a orar por los gobernantes que quizás no nos gusta cómo gobiernen, pero empezamos a orar por ellos. Empezamos a orar por aquel que nos ha hecho daño, por aquel que nos ha causado situaciones contrarias. Cuando empezamos a orar por aquel que muchos dicen, pero no merece tu oración, aquel que quizás necesita perdón, empezamos a orar y la fe se desarrolla de una manera práctica cuando oramos por el que no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque en medio de la oración aprendemos a perdonar. Esto es importantísimo. En medio de la oración aprendemos a soltar. Por eso es importante la aplicación práctica de la fe mediante la oración. Eso es aplicación práctica de la fe. Esas dos cosas importantes primero, cuando hablamos de la palabra y la oración. Ahora sí, otro título, otra manera de aplicar la fe y así perfeccionarlo, aumentar el amor. Gálatas 5:6. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hay unas versiones que dicen a través del amor. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe se perfecciona cuando permitimos que el amor sea expresado, cuando permitimos que el amor sea una realidad, cuando no es simple y sencillamente un decir, yo practico el amor de Dios o el amor de Dios está en mí, sino cuando es una realidad, cuando nuestra fe se desarrolla a partir de amar al prójimo, como dice la palabra, y esto es algo que conocemos y entendemos todos. Es necesario aplicarlo, que la fe se desarrolla, se perfecciona a través del amar. Como dice la palabra, amar al prójimo como me amaría a mí mismo. Amén. Porque si no sabemos amar al prójimo, ¿cómo vamos a saber amar a Dios? El prójimo lo vemos, a Dios no lo vemos. Importantísimo. Otra manera de aplicar en la fe, de hacer ejercicio. Tesalonicenses 3:7. Vaya conmigo ahí a Tesalonicenses 3:7. Tesalonicenses 3:7. Dice, servir como apoyo. 3:7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe.
fuimos consolados de vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Es decir, que la fe aplicada funciona también como consolación a los demás en medio de la necesidad, del despojarse de lo que tenemos, del sacar tiempo, del tomar de lo nuestro para los demás, el hacer una visita, una oración, del poder dar de lo que tengo en el corazón, en el bolsillo, en la alacena. Eso servirá de apoyo. Y dice que es por medio de la fe. Entonces es un ejercicio práctico de la fe. No podemos decir, Señor, auméntame la fe, y el Señor le va a dar al interruptor y se va a aumentar la fe. O si tuviese un delay, le va a dar y va a subir la fe. Voy a decirlo así, como por arte de magia, ¿no? El Señor siempre tiene una aplicación práctica y todos entendemos, decimos, Señor, dame paciencia, enséñame la paciencia. Y el Señor va a enseñarte a ser paciente, pero te va a poner a practicar. Señor, dame amor y te va a poner a practicar. Te va a hacer amar a aquellos que quizás cuesta más amar. Amén. Otro importantísimo es el conocimiento. Vaya conmigo a 2 de Pedro 1:5, ya estamos bastante avanzados. 2 de Pedro 1:5. Conocimiento. Aleluya. 2 de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. O lo que dice, vamos a seguir el hilo. Añadida a vuestra fe virtud, es decir, bondad, bienestar, todo lo que produzca algo bueno, conocimiento. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay una serie de cosas de las cuales nos habla la palabra. Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Ya habíamos hablado de algunas de esas. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar sin fruto. Amén. Cuando ponemos en práctica nuestra fe y decidimos avanzar y ir más allá, retarnos a nosotros mismos y decir, yo tengo que aplicar de una manera diferente. Quizás he estado un poco apartado, he estado un poco despegado, amén, y sin entender lo que esto ha sido, más quiero aplicar en la fe. Amén. Empezar a actuar con amor, con virtud, haciendo las cosas bien. Porque la fe no viene solo del aire, viene de la práctica. Como decirle, Señor, aumenta mi fe. Y el Señor te va a poner ocasiones donde tienes que intentar decir, bueno, voy a hacerlo. Voy a orar por esta persona. Voy a depositar algo en esta persona. Voy a dar confianza en esta persona. Amén. Voy a hacer algo en lo cual esta persona tenga que esforzarse y así se va a aumentar mi fe también al ver a Dios operar a través de la confianza que yo he depositado en esta persona o en esto. Práctica al final. Es el último punto. Ejercicio de la fe. Le decía, la palabra, la oración son los importantes, los que están encima en la cadena. Pero también se desprenden el amor, el apoyo, el conocimiento, la virtud, el amor. Bueno, el amor ya lo había mencionado. Ahora práctica. Amén. Práctica. Hebreos 11. Versículo 3 dice, por la fe. Podemos leer incluso desde el 2. Ya conocemos el 1. Dice el 2. Porque por ella, habla de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos nosotros haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La práctica, es decir, empezar a reconocer a Dios en todo. Primer punto. Punto
siguiente de este título de la práctica. En el 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Increíble. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice: Enoc fue traspuesto, fue llevado por Dios, por la fe. Dice el 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Usted puede leer todo el resto. Pero dice: y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es importantísimo en todas las aplicaciones prácticas de la fe, en todas las facetas. Esto va a estar presente. Heredero de la justicia que viene por la fe. Por desarrollarla, por perfeccionarla, por ver a Dios siempre en todo. Amén. Por medio de la fe. Así que no nos olvidemos de perfeccionar la fe. No nos olvidemos de sentar y analizar en nuestro corazón. Como les decía, hay varias aplicaciones, varios ejercicios para aumentar la fe. Y este es el broche de oro. Amén. Dice: heredero de la justicia que viene por la fe. Perfeccionando nuestra fe. Encontrándonos con Dios. Siguiendo el plan de Dios. Obedeciendo la voz de Dios. El 8 podemos decir: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y podemos seguir leyendo incluso. Hay tanto ahí. Esa es la aplicación práctica de la fe. Quiero caminar conforme a lo que Dios me está hablando, conforme a lo que Dios está poniendo en mi corazón, conforme a lo que Dios me está mostrando, me está hablando a través de su palabra, a través de todas las cosas que yo puedo ver. Muchas veces podemos ver a Dios en todo, en todas las cosas. Cierra tus ojos y podemos decirle: Señor, gracias, porque sabemos que tú operas a través de todo, de todas las cosas, de todas las personas, Señor. Que tu propósito, Señor, y tu plan no pasarán, no pasan por alto, Señor. Gracias, porque tú tienes un propósito para con nosotros, Señor. Porque hay tanto que podemos ver, porque hay tanto que podemos hacer, tanto que podemos obtener, Señor. Tanto a donde podemos llegar, Señor, según nuestra fe. Padre mío, como dice esa palabra, si tuviésemos fe como un grano de mostaza. Hoy el pueblo tiene fe, y sé que hay un pueblo inmenso, Señor, que está clamando a ti, buscando y confiando solo en ti, Señor. Pero si necesitamos ser perfeccionados, es tiempo de la práctica, es tiempo del uso de la fe, es tiempo de no quedarnos solo guardados, sino salir a dar de esa fe, a dar de ese amor, a hablar de ese Jesús, de ese Rey de Reyes, de ese Señor de Señores, que está por encima de todo y de todos. Gracias, Padre amado. Hoy bendigo tu casa, Señor. Hoy bendigo a tus hijos y todos aquellos que puedan prestar atención y puedan escuchar esta palabra. Amén. Y ser edificados por algo que viene de Dios. Les bendecimos. Hasta la próxima.